Ok. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 22 de septiembre del año 2021 y yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez y estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Bueno, el tema de este video es un problema que hemos estado viviendo aquí en la región referente a unos migrantes de origen haitiano que se han estado trasladando por todo México, entraron por Chiapas y han estado transitando por todo el país hasta llegar a esta frontera coahuilense con su intención de introducirse o de pasar rumbo a los Estados Unidos. Y es una cuestión muy interesante porque en cierta forma en esta región de México pues la migración ha sido pues un asunto muy normal. No somos pocos los habitantes de esta región que tenemos familiares que han migrado hacia los Estados Unidos o incluso se han movido a través de los dos lados de la frontera con mucha frecuencia, ya sea un tiempo vivieron en Estados Unidos y terminaron por regresar a México. Y entonces este paso de vivir en México y Estados Unidos pues no es extraño. Lo que es extraño para nosotros es ver cómo ahora empieza a ocurrir una migración hacia los Estados Unidos a través de nuestro territorio. Es conocido que los Estados Unidos es un país de migrantes y hay muchas películas que hacen referencia a migrantes que entraron por barco por el puerto de Nueva York a principios del siglo, en el siglo pasado, italianos, irlandeses, alemanes, que venían huyendo de sus países europeos que estaban en conflictos bélicos y entonces buscaban en América pues un lugar mejor para vivir. Entonces entraban por aquella región, pero en este caso es un fenómeno para nosotros distinto, donde habitantes de América, de los países del sur del continente o del Caribe, han empezado a utilizar a México como un país de paso con su intención de ingresar a Estados Unidos y ha generado en nosotros una, pues no estamos acostumbrados a ese tipo de, pues de ver gente extraña pasando por nuestros terrenos. No es algo usual, no estamos acostumbrados y existen muchas, pues versiones de personas a favor, otros en contra, ante este fenómeno inusual para nosotros. No sé si el asunto sea de que las personas que están pasando por nuestro territorio a Estados Unidos sean personas de una raza diferente a la que estamos acostumbrados o tenemos idea de cómo son los habitantes de otros países al sur de México, colombianos, venezolanos, chilenos, que en cierta forma pues tenemos un mismo origen étnico, el mismo idioma, y estas personas que vienen viajando de estas islas caribeñas pues son personas con otro idioma y con otra raza, y entonces verlos por nuestro territorio nos causa cierta, pues motivo de extrañeza. Esa es una. La otra parte es de que en cierta forma, tal vez injustamente, los estamos culpando de que por esa migración se han cerrado los puentes internacionales por los que hemos estado acostumbrados durante todo el tiempo a poder comercializar entre ambos lados de la frontera. Entonces, actualmente, pues tal vez esta crisis migratoria nos hace suponer que esos puentes están cerrados por esa causa. Podemos decir que tal vez sea cierto, hay una combinación de esta crisis sanitaria, que originalmente los puentes se cerraron con esa excusa, diciendo que para evitar contagios, pues no sabemos de quién, tenemos que entender que vamos a decir que esta crisis sanitaria para los mexicanos vino del norte, no del sur,
no de nosotros, no es una enfermedad que haya pasado de México a Estados Unidos, sino viceversa. Entonces, los puentes internacionales pudieran haberse cerrado para protegernos a nosotros del contagio proveniente de los Estados Unidos. Pero afecta a nuestras economías, a las de ambos lados de la frontera, muy vinculadas unas de otras. Entonces, pues se combinan estas dos situaciones de estos migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, tal vez también por problemas económicos causados por esta misma crisis sanitaria. Entonces, se combinan estas dos. Yo ya había escuchado en algunos análisis anteriores que estaba previsto una situación así. Incluso yo, esta crisis sanitaria, la tenía yo identificada que iba a ser mucho más grave que lo que ya fue. También hay muchos asuntos respecto a esta crisis sanitaria, temas que, de los cuales poco se habla. Fue una crisis sanitaria que fue utilizada por algunos gobiernos para limpiar sus cárceles, digamos así, de prisioneros que estaban ahí de manera ilegal. Entonces, esta pandemia dio lugar a que muchos prisioneros políticos que estaban ahí sin una justificación, encarcelados, tal vez en cárceles clandestinas, que no es nada nuevo en la historia de la humanidad, se ha dado mucho a eso, de prisioneros en cárceles clandestinas. En la historia de la humanidad hay muchos ejemplos de eso, y que esta crisis sanitaria dio pauta para eliminarlo, lo mismo a enfermos también recluidos en hospitales clandestinos igualmente. Entonces se le dio la opción a muchos gobiernos de aprovechar esta pandemia para limpiarse de todos esos expedientes ocultos, ¿verdad? Mucha gente algunos analistas han hecho alusión también a esta posibilidad. Entonces, no debemos de cerrarnos a todas las múltiples opciones que nos ha brindado esta pandemia para hacer análisis. Entonces, nosotros aquí en Coahuila, pues algunas personas pues ven a estos migrantes haitianos pues con desconfianza, porque pues no hemos estado acostumbrados, como ya les he señalado, a ver a personas tan distintas a nosotros cruzando por nuestro territorio. No sabemos cómo actuar, si ayudar, si no ayudar, si requieren ayuda, qué tanta ayuda requieren, y también no sabemos si van a ser aceptados en Estados Unidos o México se va a haber visto atrapado por todos estos migrantes que han empezado a llegar de distintas partes del mundo con la intención de introducirse a los Estados Unidos. Creo que nos estamos empezando a ver una crisis migratoria que no va a ser un problema temporal. Este fenómeno migratorio, yo creo que es solo el inicio de muchos otros, que este problema migratorio no va a terminar pronto, no va a ser un problema temporal, sino es un problema que va a llegar para quedarse y que nos va a crear muchas descontrol a lo que siempre hemos estado acostumbrados a vivir en esta región. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, y creo que tenemos que poner mucho más atención y estar atentos a este problema, que no creo yo que sea transitorio. Creo que va a ser un problema que va a estar presente en nuestras vidas durante todo este siglo. Bueno, ese era el tema que quería yo tratar con ustedes. Espero que esta información les sea útil. Yo sé que este asunto de las prisiones clandestinas y hospitales clandestinos, donde hay gente que han estado ahí ocultos por los gobiernos durante mucho tiempo, no es cosa que se hable con frecuencia,
pero es un asunto real. Bueno, espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Hay que estar preparados para más migrantes, tal vez de otras regiones. Saludos a todos, estamos en contacto para otros videos. Bueno, va.